Bueno, arrancando. Modificadores de acceso, ¿sí? La otra parte que por ahí mencionábamos y lo estuvimos viendo es el modificador de acceso. ¿Qué es el modificador de acceso? Esa palabrita que agregamos antes cuando usábamos en atributos o en los métodos. ¿Se entiende? No es muy complicado, pero ahora que agregamos paquete y agregamos herencia, hay que tenerlo en cuenta. Básicamente lo mejor es verlo por ahí en código. Agarremos la clase primera. Si yo declaro un atributo sin nada y le digo, no sé, int valor, ¿sí? Tiene un atributo valor. ¿Qué significa? Que la clase primera, la de arriba, tiene ese atributo. La clase segunda que hereda, en cualquier método va a conocer ese valor, ¿sí? Porque es un atributo propio. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, si no le pongo nada, la de abajo lo conoce. Si le pongo privado, la clase que hereda no lo conoce, porque ese atributo es privado, solamente lo conoce esa clase. Y si le pongo protegido, ahí sí es como un privado, pero la clase segunda lo conoce. ¿Se entiende la idea de esa más o menos? Público, nunca le pongan un atributo público, vamos a estar todos felices. Así que ni lo escribo nunca. Pero la idea del protected, private o nada es esa. ¿Qué cambia? Que si la clase está en otro paquete, la clase segunda, supongamos que yo la muevo al paquete por un ratito, colecciones, al moverla, fíjense que la clase segunda ahora pertenece al paquete colecciones e importa la clase primera. Valor lo conoce. ¿Por qué lo conoce valor? Porque lo hereda de clase primera y en clase primera es protegida. No poner nada no es lo mismo que protegida. Se conoce como friendly. Esa variable se conoce en todas las clases del paquete. Es como si fuera una variable pública, que está mal, pero es pública para todos los que están en el mismo paquete. Entonces, ¿qué pasa ahora? Clase segunda, como está en otro paquete, por más que hereda de clase primero, no la conoce. ¿Se entiende la idea? El problemita que tenemos ahí. Los modificadores de acceso son así. Esta es la tablita. Lo que sea público, método o atributo, se conoce en cualquier lado. Por eso los métodos los ponemos públicos y por eso nunca ponemos un atributo que sea público. Lo protegido se conoce en la misma clase, en el mismo paquete, y si la clase hereda también lo conoce. Pero no importa que la clase hija pertenezca a otro paquete. El sin modificador, es decir, el friendly que yo llamaba, lo conocen todos en el mismo paquete, pero la clase que hereda no necesariamente. Si está en el mismo paquete, la conoce por ser vecina, digamos, pero no porque la heredó. Entonces ahí es como quedó en el lío, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Los métodos van a ser públicos siempre. Los atributos pónganlo protected o private. Private solamente lo va a conocer la misma clase. Protected lo va a conocer la misma clase y el que herede. ¿Se entiende la idea? Si yo necesito que alguien lo conozca el que herede, lo voy a poner protegido. ¿Sí? Eso es importante como para tenerlo en cuenta. ¿Está más o menos eso? Era cortito este. Si siguen acá, si está Sí, se ya quedaron entendió. cansados. Es más que nada para tener idea de todos los paquetes, de todos los modificadores de acceso. El problema es que, fíjense que en el mismo paquete, como Java piensa que en el paquete yo tiro clases que están relacionadas, es como que los atributos son públicos, todos se conocen contra todos, pero es un problema, porque yo acá en lo que vamos a ver en la materia vamos a tratar de mantener bien la idea de la programación orientada a objetos y no acceder a atributos o variables del mismo paquete por más que yo pueda. ¿Entiende? La idea es no accederlo directamente. ¿Sí? Siempre voy a tratar de acceder a partir de un método, un get y un set, nunca directo. ¿Estamos ahí? Cerramos eso.
Super, y ahora sí, con lo que decíamos con Mauro hoy, vamos a ir con la clase super. La palabra super, a diferencia del di, me accede directo al padre. ¿Por qué digo que, a diferencia del dis? Porque no importa en dónde yo esté parado de esa capa de cebolla, vamos a buscar el paint por acá, vamos a suponer que yo tengo ahora una capa de cebollas, que tengo una clase así, esta tiene otra clase, esta tiene una y esta es una. ¿Esto cómo es? Esta clase hereda de esta hereda de esta y esta hereda de esta. ¿Sí? Hay una cuestión así. Son cuatro. Y vamos a poner que sea en herencia, 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 herencia. Y no sé si tengo triangulitos por acá. Ahí. Uy, no, quería hacer ahí, pero quería moverlo. Ahí. No, vamos a poner otro triangulito. Hereda. Otro triangulito. Hereda. Y vamos a darle, en vez de ponerle nombre más fácil, vamos a ponerle colores. Vamos a poner, este es rojo, es decir, que la de abajo es la roja. Esta es marrón, la de arriba es marrón. Amarilla es esta. Y vamos a poner verde. Esta que es esta. Sí, ¿se entiende la idea? Entonces, cuando yo, la de abajo es en la capa de afuera y así se van entrando. Si una de ellas, esta clase de acá, supongamos, en esta porción de código, acá adentro, dice super.aa, como decíamos hoy, busca automáticamente en el padre, en la clase verde, ¿sí? Va directamente a buscarlo al padre. Esa es la primera diferencia que vamos a tener. Cuando hago super, busco en el padre. No importa el objeto que sea, siempre busca en el padre de la clase donde estaba el super, ¿sí? Porque si volviera a empezar, entraría en un bucle infinito, ¿sí? Esa es la idea del super, que es la idea diferente al dis. El dis se podría decir que es dinámico porque siempre arranca desde afuera, pero el super es estático porque yo ya sé mirando que si el super estaba en la clase amarilla va a llamar al método de la clase verde. La realidad es que no lo va a llamar al método de la clase verde, sino que lo empieza a buscar. Lo busca en el verde, si no lo encuentra, lo busca en el marrón. ¿Sí? Lo mismo, si yo digo super en el rojo, lo busca en el amarillo, después lo busca en el verde y después en el marrón. Y si no está en el marrón, lo busca en la clase object. ¿Sí? Siempre sigue ese caminito y va buscando hacia arriba. ¿Qué me permite hacer? Me permite cambiar el método y agregarle algo, hacer algo distinto, ¿sí? Y también me permite llamar a los constructores. ¿Qué me interesa ahí? Vamos a hacer el ejemplo del práctico. Este lo voy a traer de vuelta para acá. Ok, así ya nos queda ordenadito. Voy a poner acá el de trabajadores. Si te acordás, Mauro, por ahí, no, porque qué compromiso lo pongo. Vamos a ponerle paquete empleados. Creo que me quedó abierto. Creo, a ver. No, acá no. Entonces en el PDF no puede haber quedado el empleado. Demasiadas cosas abiertas tengo. Acá. Sí, el de los sueldos. Dice una empresa informática, tres tipos de empleados. Empleados contratados que reciben un salario fijo semanal sin importar la cantidad de horas trabajadas. Los empleados por horas extras reciben un monto fijo semanal más un monto extra por cada hora trabajada. Y los empleados por comisión que reciben un sueldo fijo más un porcentaje por la cantidad de ventas realizadas. Dentro del sistema que permite saber cuánto un empleado al finalizar la semana. ¿Estamos hasta ahí? Ya leyendo esto, de vuelta, que es lo que le pasó a Mauro cuando lo encaró, dijo, bueno, tengo empleado arriba, que tiene un sueldo, vamos a ponerle un nombre,
Vamos a agarrar por acá. Voy a venir y voy a cerrar todo esto, así ya no nos molesta. Vamos a agregar acá new class eh, empleado. Y vamos a agregarle muy simple un string nombre. Private string nombre. Y un doble private. Acá no sería eh, nada. Y diríamos source getter y setter para el nombre. Todo empleado tiene un nombre. Tiene un constructor. Y con el nombre. Y como a todo empleado le puedo pedir un sueldo, le tendría que poner el nombre acá que sea public. Doble get sueldo. Que sería return 0 acá arriba, como hicimos con figura. ¿Sí? Este es el básico. Entonces ahora digo, bueno, empleado contratado, new class, empleado contratado. Así más o menos es como lo encaraste vos, Mauro, ¿no? Yo primero hice una clase empresa y después ahí él puse como atributo sueldo base. Ah, me pusiste en la empresa de sueldo. Yo acá cada contrato, acá le permito que cada empleado tenga su propio sueldo. Si es único para todos, ahí está bien que la empresa lo tenga. Acá pagamos bien, ¿viste? No somos tan. No, bueno. Igual no, acá el otro sería injusto porque puedo pagar distintos empleados. ¿Qué hace este? Tiene un sueldo, entonces yo ya puedo tener source, generar getter y setter del sueldo, y se me va a quedar que cambió el get sueldo. Y cuando hago el constructor, así nos queda generar constructor con el sueldo. Fíjense que lo primero que hace es contratar con el sueldo, y bueno, acá me faltó extend empleado, y como empleado no tiene el super vacío, porque lo hicimos con un string, me va a pedir que este constructor tenga un string nombre, ahí me lo con doble coma, y un doble sueldo. Entonces ahí llamo al super de mi padre con el nombre y devuelvo el sueldo. Bien simple, bien básico. Empleado por comisión, este se lo estoy haciendo en código, así les queda, a diferencia del otro que lo hicimos con el diagrama. Quería de empleado, que es lo que me voy a hacer hoy. Fíjense que me da error porque tengo que hacer el constructor. Y el empleado por comisión tiene un private doble sueldo, private doble comisión, y tendría que tener un private doble venta. ¿Sí? Entonces va a tener todos estos getter y setter. Vamos a hacer el constructor primero si nos queda ordenado, con todos los campos que tiene, pero al mismo tiempo también los getter y setter. ¿Y qué pasa? Hago todo esto bárbaro, pero el sueldo, que está por acá, no es devolver el sueldo, ¿sí? Es directamente decir sueldo más las ventas por la comisión, que era lo que decía, una comisión por las ventas realizadas. ¿Estamos hasta acá con este? Más o menos me siguió todo lo que estoy haciendo. Estoy haciendo la solución mala para después no extraerla. Lo que me voy a pedir a Laureano o Francisco, no sé quién me lo había dicho, de hacer. ¿Sí? Yo ya. Bien. Para hacer ese juego de que lo hago mal, lo miro, lo analizo, modifico y lo mejoro. Grabamos todo esto, no hay errores, new empleado por horas, calidad de empleado. Y es parecido, ¿qué tiene? Otra vez tiene un doble sueldo, porque tiene un sueldo, private doble valor hora,
private int horas trabajadas. De nuevo, le agrego el constructor. Fíjense que le hago con esto, pero le agrega el nombre y hace con super para llamar al constructor. Y acá le agrego los getter y setter. Getter y setter. Y cuando hago el get sueldo, no es solamente el sueldo, sino que es el sueldo más horas trabajadas por valor hora, lo llamé, no me acuerdo cómo se llama, valor de la hora. ¿Sí? Ahora, cuando yo miro las tres clases, ¿qué tienen en común las tres? Que dice las tres subclases. Si yo pudiera hacer el código. El sueldo. Perfecto, Andrés. Entonces, ¿qué digo? Las tres tienen un sueldo. Entonces lo subo a empleado. Entonces digo, bueno, el empleado, pongo el atributo en común. Private doble sueldo, porque es lo mismo. Acá lo voy a romper todo, pero doble sueldo. Digo, this.sueldo igual a sueldo. ¿Y qué agrego? El sueldo, en vez de decir sueldo, pongo return sueldo. Me quedó lindo. Y podría poner acá que me quedó en empleado en el set sueldo. Ya que lo tengo en el atributo, lo pongo acá arriba. Ahora, una vez que yo lo pongo en esta clase, tengo que venir. Podría ponerlo, sí. Puedo poner el this valor hora. No lo necesito. Ahí por ahí pregunta, por si alguno está mirando, no llego a ver quién preguntó, pero porque me acuerdo, Andrés, ahí está. Si necesito el this. Si no pongo nada, acá cuando dice por hora, si yo no pongo nada, es lo mismo que decir this.valor. Sí o sí lo necesito, o por ejemplo cuando hago los constructores, porque si yo no le pongo this, se confunde horas trabajadas con horas, no sabe cuál de las dos es. En realidad siempre toma el del atributo. Entonces, ¿qué problema hay? No hay un error de código. Hay acá abajo, pero no lo voy a asignar. Con this, ahí lo marca en azul y me está diciendo a este atributo. Y a veces, en vez de hacer esto, podemos hacer this get, para hacerlo mejor, valor hora, para que quede mucho más lindo todavía, por this.get horas. Esta sería la mejor horas trabajadas. ¿Sí? Quedaría mucho más lindo todavía. Bien, ahora entonces dijo, bueno, subir el get sueldo y el sueldo al empleado. Voy a recorrer las otras clases. Bueno, me dice agregar el sueldo como parámetro. Perfecto, lo tengo acá. Sueldo al constructor. No lo necesito pasar acá porque no está más. Este que está por acá. Borro el atributo porque no lo necesito más. Ya lo puse arriba. Borro el get sueldo y borro el set sueldo. Y esta es la clase que te quedó vos, Mauro, ¿no? Más o menos. Uy, Claro, exactamente igual. claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando te queda esto, ahí está. No es nada esta clase, porque se llama al constructor y es un constructor, es simplemente constructor. Esta clase la puedo borrar. Empleado por contratado, en realidad es un ejemplo, porque es un caso aplicado al empleado común. El empleado común que habíamos hecho es el empleado contratado. Lo borro, ya no existe más. Cuando agarro empleado por comisión, también borro el sueldo. Pagamos el sueldo acá. Fíjense que en el constructor lo paso el sueldo, porque tiene un sueldo, pero lo paso al padre. Esto no lo hago más. Borro el set sueldo, pero cuando hago el get sueldo dice que es el sueldo fijo más las ventas por comisión. Esto lo podríamos hacer this.getVentas, para hacerlo prolijo, por this.getComisión. ¿Sí? Ahora, esta parte de acá, fíjense que como el atributo lo hice privado, no tengo acceso. Entonces, ¿qué digo? Super.getSueldo y uso
el sueldo de mi padre, que es devolver la variable. Y acá tengo el super para redefinirlo. Entonces es el sueldo fijo, que ya estaba definido en el padre, más la venta por la comisión. Si en algún momento alguien cambia la forma de calcular el sueldo acá arriba, yo me beneficio de eso porque yo siempre estoy diciendo que el empleado por comisión es la forma que calcule el sueldo del padre más las ventas por la comisión. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Ahora, cuando agarro empleados por hora va a ser lo mismo. Borro el sueldo porque no está más el atributo. Lo paso esto en papeles, por suerte los constructores no lo tienen que hacer. Va así, Marcelo les pido constructores, coma, sueldo. Borro esto. Pongo valor hora, pues ahora sí me he olvidado. Ahora, el get sueldo va a ser lo mismo. Super.get sueldo. Y el set sueldo no lo cambio. Redefino y después tiene sus propios atributos. Entonces ahora nos quedó nuestra solución con un empleado que es el caso general, cualquier empleado es de este tipo, pero dos subtipos que son empleados que además de cobrar el sueldo, cobran una comisión o cobran por las horas. Y si creamos ahora la clase empresa, la clase empresa va a tener un array list, o sea, nunca más un arreglo. ¿De qué tipo? Empleado. Entonces puede ser de cualquiera de esos tipos de empleados. ¿Sí? El array list me da error porque tengo que hacer el import. Ahí me ven el import como hicimos con los paquetes. Acá podemos hacer el constructor. No zafamos de hacer estas cosas, ¿sí? Generar constructor. No hay nada. Sin esto. Y lo que se hace es crear en este empleados igual new array list. Creo el array list. ¿Qué voy a poder hacer en la empresa? Public void agregar empleado. Yo en la empresa agrego un empleado. Fíjense que lo defino en tipo EE. ¿Qué significa empleado? Que puede ser empleado común, por comisión o por horas, cualquiera de los tres tipos. Entonces, ¿qué lo hago? Empleados.add EE. Y lo agrego a la array list. ¿Qué es lo que pedía el ejercicio? ¿Cuánto gasta en sueldos la empresa? Es decir, public doble total sueldos. ¿Y qué hace la empresa? Recorre ese array list. Vamos a poner un doble suma igual a 0. No es un Perdón, array. lo que pide es cuánto se le debe pagar a un empleado al finalizar la semana. Pero está bueno hacerlo porque yo ese no lo hice y lo pensé en hacer. A un empleado, bueno, yo lo había pensado otro que era para hacer el cosa así. A un empleado No, es fácil ahora porque te dan el empleado y le preguntas, ahora lo hacemos. claro, También. sí, sí. Por int i igual a 0 y menor que empleados punto size y más. Y digo, suma se vuelve lo que tenga suma más empleados. Dame el que está en la posición y eso, como es un objeto empleado, le pido get sueldo. Y ahí entra todo lo que vimos en las clases anteriores. Polimorfismo y binding dinámico. ¿Por qué? Porque si el objeto que yo guardé acá era un empleado común, hace el get sueldo de arriba. Pero si el objeto que guardé era un empleado por comisión, hace el get sueldo de empleado por comisión que le pide al padre y además calcula la comisión. Si es un empleado por horas, le pide al padre y además calcula el valor de la hora. ¿Se entiende cómo lo va armando? Ahí es transparente, la empresa no sabe cuál tipo es el empleado que tiene, sabe que todos son empleados. Y todos, por ser empleados, tienen un método get sueldo. Como todos tienen el get sueldo, yo lo sumo y digo return, suma a lo último. Y ahí tengo la suma del total en sueldos. ¿Se entiende la idea cómo se engancha ahí? Después, si me pueden preguntar, public doble, a la empresa le pregunta get sueldo y me tendría que decir el empleado. ¿Y qué hace la empresa? Dice return
le pregunta al empleado cuál es tu sueldo. Como un ida y vuelta. Si es empleado era por horas, va a calcular por horas. Si era por comisión, calcula por comisión. ¿Está más o menos el ejercicio? Si nos llevamos otro más hecho para la colección. Yo el sueldo de cada empleado se lo preguntaba al empleado. ¿Eso está mal? Y acá le estoy preguntando al empleado, fíjate. Sí, pero en el main. Cuando lo Sí, lo que pasa es instancio, que le preguntás al mail, sí, sería lo lógico. Si tenés el empleado, ¿para qué le voy a preguntar a la empresa que me dé el sueldo a ese empleado? Y sí, claro. en el mail se lo pedís a la Ah, empresa. No está, hay está, drama. está. Sí, no hay Bien, drama. Creás el empleado, le pedís los sueldos y es claro. transparente. Este era el lindo. Nos quedó mal el ejercicio porque la idea era hacer esto. Que hicieran en la empresa, tengo una array list de sueldos de empleados y hago la suma de todos esos. Y de paso ya empezaban a usar array list. ¿Sí? Después el agregar, si quieren borrar, ahora es fácil hacer todos los métodos porque no hay que hacer los corrimientos. Public, void, borrar, empleado, empleado, no es otra cosa que decir empleados, punto, remove, y le dicen borran el objeto E. Pero acá hay un problema. ¿Cómo va a comparar Java que este es el empleado que queremos borrar? En algún lado va a ser y lo va a comparar usando el equals. El equals del objeto que me pasaron contra el objeto que yo tengo guardado. Y si está así, ven que dice lo encontró. ¿Se entiende la idea? Más o menos por arriba, el código no importa mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Nosotros implementamos el equals de empleado? No. No. Entonces usa el de la clase Object. Y el de la clase Object solamente controlan que sea el mismo objeto. Siempre que hagamos un remove o hagamos un contains de array list, miremos el objeto y acá, como es empleado, como el objeto es empleado, hay que implementar el equals en empleado. ¿Sí? Estoy obligado a hacerlo el equals en empleado. De vuelta, no estoy obligado, es lo que yo necesito para que funcione. ¿Yo qué podría decir? Que dos empleados son iguales si tienen el mismo sueldo y el mismo nombre. Entonces digo public boolean equals object o 1, agarro, digo, empleado, se vuelve a un casting, porque si no le hago el casting no le puedo pedir el sueldo y el nombre, y digo return si get nombre es igual a mi nombre y get sueldo es igual porque es un doble a mi get sueldo. Y ya lo implementé para cualquiera. Lo implementé acá arriba, o puedo agregar un ID también, como dice Andrés por ahí. Agrego un ID y está, solamente controlo el ID. El número de legajo es más fácil, porque si hay dos Juan Pérez que cobran 200 pesos, voy a decir que son el mismo empleado cuando en realidad no lo son. Ahí empezamos a hacerlo un poquito más lindo. Pero con este equals ya me voy a asegurar que no va a controlar por el objeto, va a controlar que sean los dos iguales. Entonces siempre le vamos a pedir que hacen un remove o hacen un equals, por ejemplo, que tuviéramos un public boolean, y acá es como que hay que esconder que yo hago todo con array list. Debo decir, trabaja el empleado y le doy un empleado. Entonces desde afuera vienen y me dicen, che, ¿este empleado trabaja en la empresa? Yo, que tengo mis mañas, ya sé que está en una array list. Entonces digo, trabaja si en mi lista de empleados, punto, contiene EE. Si contiene ese empleado, digo que trabaja. También hay que implementar equals. ¿Sí? Porque el contains no es otra cosa
en algún lado el índice de, y el índice va a buscar acá, en algún momento hace el objeto con equals. ¿Sí? Parece que no, pero la cosita esa de equals se usa siempre. Y es arreglo como hicimos la colección nuestra. ¿Está más o menos el ejercicio de la empresa? ¿Sí? Bien, este más que nada veníamos con el equal para ver el empleado y ya nos quedó el ejercicio hecho con toda la empresa y todo acomodadito. Esto no era de acá. Esta, pues C4. Esta. Bien, ¿qué vamos a agregar ahora? Atributos y métodos de clase. La idea acá es, vamos a suponer que yo quiero, ¿dónde quedó el código acá? Teníamos la clase persona, le voy a crear por acá un nombre. Opa. Voy a crear, está en el paquete personas, y voy a crear por acá un string, nombre, y vamos a hacer eso de los ID que quería. Entonces quiero crear un int. Vamos a empezar más fácil. Primero quiero saber en mi código cuántas personas se crearon. Entonces yo digo public, ahí va a ser el constructor. Es muy básica la clase persona, pero vamos a hacer con el constructor. Constructor. Usando así, me quedé colgado. Ahí está. Y el get y el set. De nombre. ¿Sí? Es muy básica la persona. Entonces yo quiero saber cuántas personas se crean en mi sistema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé cuándo se crea una persona? Cuando se llama el constructor. Entonces alguien viene y dice, estaría buenísimo, in contador, y acá digo, contador no es más. Cuando se crea la variable contador va a tener el valor 0 y cada vez que se crea una persona, aumenta el contador. ¿Sí? Más o menos hasta ahí. ¿Me sigue más o menos? Yo por acá digo public int get contador y digo return contador. Vamos ahí. Hice una forma de crear contadores. Ahora voy a crear un registro civil. Registro. El RENAPER. Vamos a darle un mail. Vamos a suponer que yo acá pongo persona Pepe. Ajá, me tengo que utilizar persona Pepe. Por acá vamos a hacer un for int i igual a 0 y menor que 100 y más. Y voy a decir Pepe igual new persona hh más i. Creo una persona y la piso, pero creé un montón de personas, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Creé 100 personas. Y ahora yo digo sysout Pepe punto get contador. ¿Cuánto quiero que me imprima y qué valor me va a imprimir? Se van a crear 99, en realidad se crean 100 porque arranqué del 0. Medio tramposo, pero se crean 100 porque el 0, 100 personas, del 0 a la 99, son 100 números. Son los que yo quiero que imprima. Pero miren lo que me imprime. Uy, que me faltó, vamos a borrar todo. Acá me mandé. Bueno, porque me dice que Pepe puede ser que nunca esté escrito. Ahí le puse un null y ahí sí me deja crear, guardar todos y empresa. Que le quedó empleado E. Acá me quedó mal escrito empleado. Así volvemos a todo el código libre. Bien. Grabé todo. Ahora sí, vuelvo al registro. Control a Java que al menos tenga una asignación. Fíjense que me imprime el 1. Uy, este consola volvemos por atrás. ¿Ven? Me imprimió 1. Me imprime 1. ¿Qué pasa? Este es un atributo contador y es lo que conocemos como variable a instancia. Es decir, que cada persona tiene su propio contador. Cuando nosotros hicimos esto,
guardar como, lo guardo por acá, sin título 2. Nosotros cuando creamos 100 personas, pero creamos la primera, tenía un nombre, HH1, y el contador 1. Cuando creemos la segunda, se crea esta, pero también se crea con HH2, o H, bueno, 0 y 1, pero el contador también está en 1, porque es el mismo atributo, es un único atributo para cada objeto. ¿Se entiende hasta ahí? Es como el nombre, cada cual tiene su propio nombre. Entonces, me falla la idea. ¿Qué aparece en Java? Acá vamos a poner private. Aparece un atributo que se llama de clase y es simplemente decir que la variable es static, que era lo que ustedes usaban en programación 1. Con eso, fíjense que la pone cursiva, dicen que esa variable es de clase. ¿Y cuál es la diferencia? Que el valor de la variable, en lugar de estar en el objeto, en la instancia, está en la clase. ¿Sí? Entonces, el contador es el que guarda. Ahora sí, cada vez que se cree, fíjense que solamente cambié eso, cada vez que se crea el objeto, tengo los 100 creados. Se suma 1 en ese valor. Hay un pequeño que siempre cae en un error que dice, bueno, lo arranco en 0. Si lo arranco en 0, cada vez que creo un objeto, piso el valor y le pongo 0, porque es la misma variable, ¿sí? Acá la diferencia estaría en el Paint, en que en vez de estar el atributo acá y acá, lo puedo borrar, es como que yo ahora tengo la clase persona y el atributo S, que es el contador, está en la clase. Por eso se dice que es un atributo de clase. Acá tiene el contador igual a 2, sería en este caso. A 1 en realidad, porque arrancó en 0 y después no en 2, porque después lo sumo. ¿Se entiende la idea? 1 cuando cree este y 2 cuando cree este. Creo un objeto nuevo, pum, se llama HH un montón, y cuando dice contador más, viene este valor del atributo, lo borra y dice 3. Tiene el valor de 3. Le sumó el 1. ¿Se entiende la variable de clase por qué está buena? Una consulta. Sí. Si en el ejercicio de empleados hacías que el sueldo fuera estático, vos podías modificar el sueldo y darle un aumento a todos los empleados de golpe, ¿o no? Claro, todos cobrarían el mismo sueldo. La variable estática te dice que el sueldo es el mismo para todos los empleados que se creen. Si esa es la idea, lo pones estático. Joya. Porque ahí va a ser el mismo sueldo para todos. Normalmente cuando queremos eso en los exámenes, lo aclaramos bien y le decimos, es el mismo para todos los objetos y si cambia el valor, lo que dijiste vos, si cambia el valor va a cambiar para todos. Entonces, no te queda otra que sea un atributo estático. ¿Sí? Normalmente el sueldo, cada empleado puede cobrar distinto, por ahí la antigüedad o cualquier otra cosa, entonces cada cual tiene su propio sueldo. Pero si vos querés que todos cobran el mismo y es como un fijo, lo puedo poner como un atributo de clase. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Bien. ¿Qué existe? Algo que ustedes ya vieron también. ¿Qué pasa? Si yo ahora, esto no lo voy a poner, bueno, si yo lo pongo acá y ejecuto, me dice 1 porque cada vez que creo el objeto lo piso el valor y le pongo 0. Ahora, si yo quiero saber cuántas personas se crearon, vamos a suponer que yo no tengo esto. Yo acá digo persona Pepe, se vuelve null, esto lo borro, y yo ahora acá afuera quiero saber cuántas personas se crearon. ¿Qué tengo que hacer para saber cuántas se crearon? Vamos a suponer que yo tenía algo así,
que yo no sé cuántas se crean. Y yo un código larguísimo y no sé cuántas se crearon. ¿Qué necesito tener para poder preguntarle al contador? Un get. Un get contador, y para poder enviar el get, ¿qué tengo que tener? Un objeto. Y ese objeto es una persona. Entonces digo persona, aux se vuelve new persona, aux, y digo, acá me faltó lo igual, aux, punto, ajá, horrible lo que he escrito, aux, punto, get contador. Y me va a decir 100. ¿Qué les parece? ¿Me va a decir 100 o no? Yo creo que no. ¿Cuánto me va a decir? En lo que esté inicializado. Acuérdense que ahora le sumamos cada vez. Me dice 101, no me dice 100. ¿Por qué me dice uno más? En vez de decirme 100. Puede ser porque creaste una persona más. Porque creé una persona más. Entonces, cada vez que yo creo para preguntar, estoy creando una más. Es un problema. Entonces, ¿qué aparecen? Aparecen algo que ustedes ya conocen, los métodos de clase. Public, static, int, get contador. El método de clase, a diferencia de un método de instancia, no necesita tener una instancia para preguntarlo. Se lo puedo preguntar a la clase. Persona.getContador. ¿Qué pasó acá? No tengo que crear un objeto nuevo para cuando creo la clase. ¿Se entiende la idea? Vengo acá, lo genero y ahora sí tengo el 100, no genero ese ruido. Un método de clase es un método que puede acceder a los atributos de clase, pero ¿por qué no puede acceder al nombre? Si es un método de la clase. Puede ser porque es un atributo del objeto. Instancia la palabra que buscar. Sí, exacto. Piénsenlo así. El método de clase se ejecuta acá. Si yo ejecuto acá el método, ¿a cuál de todos los nombres que tengo acá me estoy refiriendo con el atributo? Yo tengo muchos atributos. Entonces, un método de clase, igual ahora lo repasamos, no puede acceder a atributos de instancia. Sí puede crear un int x igual a 0, por ejemplo. Crear variables puede hacerlo. Ustedes lo hicieron un montón para programación 1. Puedo crear variables, puedo hacer un montón de cosas. Lo que no puedo acceder nunca es un atributo de instancia. Ni poner this.getNombre. ¿Por qué? Porque yo soy un método de clase, no soy un objeto, soy una clase. Entonces no existe el this. ¿Se entiende? Esa limitación que hay. ¿Para qué está bueno el atributo de clase? Y es buenísimo. Piensen que ahora queremos hacer el DNI. Private int DNI. Tenemos automáticamente el contador. El DNI se vuelve contador. Lo asigno directamente, nadie lo puede cambiar y tengo un método public. Int get DNI es un atributo de instancia, cada persona tiene su propio DNI, return DNI. Pero se crea automáticamente en el momento de crear el objeto, tiene el valor que se genera, se guarda en un atributo, porque lo guardo en un atributo, acá sería el this si quieren verlo, y tengo un generador, el ID que quería Andrés, lo tengo hecho ahora. Cada persona que creo va a tener un DNI distinto. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ahora, si yo creo una persona nueva que quiero que sea igual a Andrés, no puedo decir, no puedo ponerla con el mismo DNI. ¿Sí? No puedo repetir DNI. Es lo que estoy haciendo a la hora de asignar el DNI.
pero es una de las tantas cosas que yo puedo hacer. ¿Se entiende más o menos el atributo y método de clase? Para repasar. El atributo de clase es un único valor para un atributo de una clase. Es el mismo para todos los objetos creados. Sean 0 objetos o 100.000 objetos, no importa. La variable, el valor que yo le ponga a ese atributo va a ser el mismo para todos. Un contador de personas es el ideal. Bueno, nos dice que es static. Los objetos es un atributo más. Es decir, fíjense que en cualquier método yo lo conozco. ¿Por qué? Porque piénsenlo así. A mí me quedo acá, el paint. Cualquiera de ellos pertenece a la clase. ¿Sí? Acuérdense que pertenecen a esta clase. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de ellos, si dice contador, saben que hay uno solo, que es este que está acá. Al revés no puedo, porque no sé cuál de los tres, pero desde acá yo sé que contador es este. Con lo cual tengo acceso a los tres. Entonces, los tres tienen acceso. Son variables asociadas con la clase, por eso decimos atributo de clase, y son globales para toda la clase. Por ahí ustedes lo veían como atributos globales. ¿Sí? Pueden ser accedidas usando el nombre de la clase. El método de clase es un método que no se encuentra asociado con los objetos de la clase, puede ser invocado incluso cuando no existan objetos. Yo no creo nunca, fíjense que acá yo no lo hice, pero yo podría hacer en el registro civil, nunca creé ningún objeto, y acá decir CISO, y acá decir persona.getContador. Y ahí, como nunca se creó ningún objeto, me va a decir 0. No se creó nunca. ¿Por qué? Porque accede a la clase. ¿Sí? No necesito la instancia para crearlo. Cuando usamos métodos de clase, cuando hicimos random, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos random, era un método de la clase mat que calculaba el random. E incluso hay más métodos. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer la raíz cuadrada, mat.sqrt, y le dicen 100, qué sé yo, 8, y les va a calcular la raíz cuadrada del método 8 directamente. Ya está implementado, es un método, fíjense que lo abro, y es un public static doble raíz cuadrada, que está hecho acá y acá a otra cosa, no sé, y ahí como alguna forma lo implementan, no veremos más porque entramos cada vez peor ahí. Pero está hecho como un método de clase. Con la clase yo puedo acceder al método. Puede tener parámetros, es otro método más, que es lo que hacían ustedes. ¿Sí? Con la clase yo lo accedo. Hay varios, en matemática hay un montón. A ver, punto. Ahí tenemos valor absoluto. Bueno, hay un montón de métodos de clases, que son métodos que no necesito tener un objeto para poder hacerlos. ¿Sí? No necesariamente sean instancias, son algoritmos que ya sé que funcionan así. Elevar una potencia. Mat, en vez de hacer yo como usuario, la clase matemática me dice POW, potencia el doble, el 10 elevado al cuadrado. Y estoy haciendo la potencia, ya calcula potencia. Y ya está hecho. Son métodos que ya están hechos y son métodos de clase. Que están buenos porque me simplifican a la hora de trabajar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Con la clase los puedo acceder. El contador, por ejemplo, que hicimos, no se puede invocar métodos no estáticos dentro de un método estático. ¿Por qué? Por esta idea de los globitos que teníamos. Yo no sé a cuál de todos voy a acceder. Al revés sí se puede. Acuérdense siempre acá. Si yo me paro en la clase, no sé a cuál de los tres objetos me refiero. Ahora, si yo me paro en el objeto, hay una única clase a la que pertenezco, con lo cual lo puedo conocer y puedo acceder a ese atributo o método de clase. Por eso siempre para un lado vale, para el otro no. ¿Sí? ¿Qué pasa? Solamente atributos pueden ser static. Alguien me lo dijo el otro día, yo no puedo poner adentro de un método, crear un static int x igual a 0. ¿Sí? Ahí me va a dar error porque no se puede crear un atributo static. Solamente los atributos de una clase pueden ser. Y tiene su lógica. ¿Cómo voy a crear un atributo, algo estático en un método? Eso para tenerlo en cuenta. Igual Java no se los va a dejar hacer, pero para hacerlo.
Y lo que es importante es conocer los valores por defecto. ¿Por qué? Porque fíjense que yo al contador no lo inicializo nunca. Como no lo inicializo nunca, yo ya sé que arranca con 0. Si hubiera hecho un doble o un float, van a arrancar con 0, y si es un booleano, va a arrancar con falso. Si es un objeto, vamos a suponer que yo quiero guardar a la primera persona que se cree. ¿Sí? Entonces yo voy a grabar el primero. Persona, primerísimo. Como quiero guardar a la primera persona que se crea, lo voy a crear static, private, porque quiero acceder a la primera persona que se creó en mi sistema. Ahora, cuando vengo en el constructor, ¿qué puedo decir yo? Si primerísimo es igual a null, significa que nunca se creó nada. Primerísimo, ¿cómo digo? ¿Qué se vuelve primerísimo? Primerísimo, ¿qué se vuelve primerísimo? ¿Quién es primerísimo? Si era null y estoy en el constructor. No, porque ahí estaría creando una nueva persona. Ya estoy en el constructor. Sería el primer elemento, pero ¿Y quién es? Si yo estoy en un constructor que se está creando la persona, ya seguro que es la primera vez que se llama ese constructor. ¿Quién es la primera persona? el mismo. El mismo, dice. Era retrucha la respuesta. Es parecido a lo que quería decir Alejandro. Yo ya estoy en el new persona, la primera vez que se llama es null. Como es null, le guardo el this, que es la persona que se está creando en ese momento. Entonces, fíjense, estoy creando y ya me estoy usando por otra cosa. La segunda persona que se cree, primerísimo ya no es null. Entonces no entra list. Y guardo siempre la primera persona que se cree. ¿Sí? Por eso es importante saber el valor por defecto, muchas veces que se pueden usar. ¿Estamos acá? Una más, que sencilla esta. Final. La palabra final se utiliza para definir constantes. ¿Qué significa una constante? Un valor que nunca va a cambiar. Se usa en casos extremos que yo quiero definir valores que no van a cambiar nunca. Por ejemplo, una constante. ¿Cuál es el ejemplo más común que usamos siempre? La constante E. Si ustedes dicen por acá matemática, o el pi, punto pi, uy, pi, ven que accedíamos así. Si yo accedo al método, fíjense que este static final me dice que es final ese atributo. ¿Sí? ¿Qué significa que sea final? Que nunca puede cambiar su valor. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, hay tres cosas que pueden ser final. Un atributo, una clase, si yo declaro que una clase es final, no se puede heredar, y un método. ¿Qué pasa? Cuando yo digo mayor, por ejemplo, la mayoría de edad, voy a decir que es de 23 años. Digo final in mayor de edad. Entonces, ¿qué vengo? Vengo a la clase persona y digo que el mayor de edad, en la clase persona, el límite de edad, digo private final mayor, me falta int, igual 23. Siempre las constantes se ponen en mayúsculas para identificar fácil. Pero ¿qué pasa? Volviendo a nuestro paint, como yo lo declaré como un atributo final, todos van a tener un 23 acá. ¿Se entiende? Ahí va. Todos tienen un atributo 23. ¿Tiene sentido que todos tengan el mismo atributo 23? No. Entonces, ¿qué hacemos? Y no lo ponemos en cada clase. Lo ponemos acá, al 23. ¿Y eso qué significa? Que si yo voy a hacer una constante, la declaro como static, para decir que es una variable de la clase.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decía por acá? ¿Sí? Se declara, porque no tiene sentido ser una constante por cada instancia, se declara static final in mayor de edad. Se pone como mayúscula y como es un valor que no puedo cambiar y quiero que lo conozcan, ese se puede poner como público. Entonces aparece, o por acá, public en vez de private, static final mayor de edad. Entonces el registro civil podría acceder, por ejemplo, si soy persona.mayor y accede directamente a ese valor. Ven que lo pone con azul y negrita que dice que es 23. Es el atributo que se puede acceder. O podemos decir mat.pi para que vean que es lo mismo. Es una constante, es un valor que no cambia y es 314. O pueden acceder a otro valor que no cambia nunca y está, es el número e. Nadie se acuerda del pobre número e, pero es otro valor que existe y es 2,711824. ¿Sí? Son constantes, valores que no cambian. Si vamos, es public static final doble e. Y está definido acá, punto. Es un valor que no cambia. Ese es para el atributo que es el que más vamos a usar. También se puede definir como una clase persona. Y si es final la clase, nadie puede heredar de ella. ¿Sí? Mírenlo acá. Yo agarro ahora y digo que mi clase primera, ¿se acuerdan del primer ejercicio? Le digo que es final. Me ahorro automáticamente todas estas clases tienen segunda y tercera, me dan error porque no puede heredar de nadie de esta clase. No es una solución orientada a objetos, así que no le vamos a pedir nunca hacer eso, porque acá la idea es que pueda heredar y cambiar el método. Entonces no lo voy a tener nunca eso. Pero bueno, para que sepan que Java nos deja hacer esto, y si lo tengo en un método, significa que nadie puede cambiar en los hijos ese método. Volviendo acá, yo en el método A digo que es final, la clase AA va a generar, la segunda va a generar error, porque me dice que ese método no se puede sobreescribir. ¿Por qué? Porque lo declaré como final en la clase padre. De nuevo, no es algo que sea orientado a objeto y no es algo que nosotros vamos a hacer. Entonces no lo vamos a tener ahí, en este lugar. ¿Estamos acá con este? ¿Se entendió lo que era el final? ¿Sí? Entonces, resumen. Como atributo no se puede cambiar su valor. Como método no se puede sobreescribir y como clase no se puede heredar. ¿Estamos más o menos? ¿Qué crees? Sí, sí. Sí, Sería bien. como algo estático, más o menos. Sí, sería como una solución estática. Por eso no es orientada a objetos cuando lo hago con clase y métodos. Incluso el atributo, es medio raro, un atributo que nunca cambia. Bueno, pero justamente el número pi nunca va a cambiar. Está bien que es una constante. Si yo quiero definir en mi código un valor que todo el mundo sepa que está ahí, lo voy a definir como constante. Pero si yo pongo constante un número de DNI, iba a estar mal, porque significa que nunca nadie lo puede cambiar. Entonces es medio peligroso. Es un arma de doble filo. ¿Estamos acá con esto? A partir de esto, chan, 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 a ver si sí, ya se puedo subir el práctico número 5. Yo sabía que me iban a querer. El práctico número 5 agrega un par de ejercicios para implementar. Fíjense que, a ver, es lo mismo que vimos recién. Un jardín privado que cada planta guarda su nombre, un nombre común, un país, una fecha de compra y un identificador único. Cada vez que se crea una planta, se debe asignar un número único. Es el DNI que hicimos de persona. ¿Sí? Acá el convertidor de medidas para que hagan también un par de cosas más. Y estas sí ya son ejercicios un poquito más avanzados para que empiecen a pensar un poquito más con clases, herencia y usar a raíz. ¿Sí? Entonces lo subo para que ya lo empiecen a hacer y ya
el viernes el otro cuando vayamos, lo empecemos a resolver. Son 6 prácticas en total, Gracias a principales. Ya. 11. Todavía no llegamos a la parte. Bueno, Si hacen cualquiera de estos ejercicios, ya el resto de los prácticos es como que es más fácil. Ya el empleado, ya todos van a empezar a orientarse a este estilo de ejercicio que estamos haciendo ahora. Lo que vamos a hacer, las páginas no responden, esperad. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es empezar a enseñarles cómo hacer mejores soluciones orientadas a objetos. Voy a grabar acá si no queda muy larga esto. Así ya corto esta parte de la grabación.